El domingo es el Día de la Madre y la mayoría de mujeres tienen entre sus sueños, aspiraciones, derechos inclusive, de ser madre. Ahora en esta época contemporánea eso es cada vez menos común y a veces rechazado porque se supone que es la instrumentalización que quieren hacer especialmente los hombres, las parejas o la sociedad patriarcal de una de las funciones biológicas que son exclusivas de las mujeres, que es exclusiva de las mujeres y que ciertamente, generacionalmente, históricamente, le ha significado la razón por una cantidad de postergaciones y mucha linda poesía. Porque justamente las mujeres gestan y eso implica un deterioro en el organismo, una limitación durante cierto tiempo y luego una dedicación que solamente ellas pueden dar, ahora ya no tanto con lo que hay, se volvió una categoría menos aceptada, en otros casos rechazada. Pero por lo menos en el Ecuador, la mayoría de mujeres tienen esa aspiración, ser madres, inclusive solteras, inclusive con inseminación artificial como la entendemos, o inseminación in vitro o reproducción asistida. De eso vamos a hablar a propósito de una ley que está ahorita en la Asamblea con el doctor Francisco Huela, quien invitó recién la UES para una conferencia a propósito de un libro que ha lanzado recién, del cual trataremos también. Conversación que empezamos el viernes, el jueves, en el día de la noche, de esta manera. La maduración de los óvulos, ¿vale? Es algo natural, por lo que solo madura un óvulo por ciclo. Pero cuando tú metes muchas hormonas, lo haces para sacar no el que toca, sino a los que no tocan les metes como un enchufe, venga, rápido, 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 y te salen 15. Entonces, en esa manipulación, en ese forzar a que maduren, ¿vale? Es cuando se generan problemas físicos al óvulo que luego cuando es fecundado por el espermatozoide, que también ha sufrido sus manipulaciones, el embrión que nace puede nacer, ¿no? Bueno, nacer, se puede generar con defectos en el desarrollo. Impresionante, claro, porque el proceso está siendo artificiosamente estimulado. Claro, y eso es no respetar los tiempos y los procesos de la naturaleza. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Como ustedes ya notarán, nos vamos a concentrar en los riesgos que tiene esta reproducción humana asistida cuando se procede de una manera no técnica y las parejas o las personas lo aceptan de una manera no suficientemente informada y a veces, lo que es peor, excesivamente comercializada. Ese tema se trata ampliamente en este libro, El último in vitro. Ustedes lo pueden conseguir por Amazon. Cuando le preguntaba al doctor, yo lo quiero así en papel. Yo que no estoy muy actualizado, también te lo mandan en físico si lo necesitan, y próximamente va a estar en la librería española. El programa no es para vender ese libro, no necesita promoción. Es para, a partir del libro, generar suficiente información. Y para eso compartamos este maravilloso spot que se hizo de su publicación.
Este documento es el informe para el primer debate que hubo ya en septiembre de 2025 en la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y el Deporte, que analiza el tema. Pasó ya el primer debate, está a puertas del segundo y es el momento crucial para examinar mucho mejor lo que se ha avanzado, lo que se ha corregido y lo que todavía resulta preocupante, si no peligroso. Esa comisión la preside Juan José Reyes Vaquerizo, la integran Boris Stalin Andrade, Anabela E. Macín, Antonio Sebastián Becerra, Hermer Andrés Campos, Victoria Tatiana de Sintonio, Ani Cristina Muñoz, Marcelo Andrés Kushmer, Milena Cristina Jacome y Jorge Fabricio Tamayo. Y esa comisión, a nuestro invitado esta noche, el doctor Francisco Well, le ha pedido más de una vez comparecencia, guía y asesoría. ¿Cuáles son los resultados? O deberían serlos en función de su experiencia y sobre todo de lo que en Europa se ha avanzado tanto y aquí casi nada, aunque se la practica constantemente. Es lo que trataremos en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Me voy a detener poco en la experiencia de nuestro invitado porque si no se nos acaba el tiempo del programa. Tiene 48 años, 2 hijos, nació en Hondarribia, País Vasco, España. ¿Sí se dice Hondarribia? Hondarribia, correcto. Es doctor por la Universidad de Navarra, acreditado catedrático por la AQU de Cataluña, licenciado en Biología de la Universidad de Navarra, licenciado en Filosofía de la Pontificia de Salamanca, máster en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con múltiples estancias de investigación en la Universidad de Estados Unidos como Washington, California, Chicago y de Inglaterra, en Londres. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Es la tercera vez que está en el país? Es la primera vez. Esta es mi primera vez. ¿Su comparecencia de antes de la comisión cómo fueron? 2 online y esta tercera han querido traerme presencial. ¿Ya la cumplió? No, la semana que viene en Quito. Ok. ¿Qué día está previsto para eso? Pues la verdad no lo tengo claro porque me llevan la agenda y yo solo obedezco. Entonces sé que es algún día de la semana que viene. ¿Usted ha llegado a Quito o a Guayaquil? Llegué a Quito, estuve 24 horas en Quito y luego vine aquí a la conferencia en la UES. Eso fue el jueves temprano. Eso es. Después estuvo en el programa. Para empezar, yo quisiera que aclaremos algunas categorías técnicas profesionales para no estar a cada rato diciendo qué es eso a lo largo de la conversación. Yo, por ejemplo, no me acordaba anteayer que son gametos. Al revisar la ley lo vi. ¿Qué es reproducción humana asistida primero? Se trata de unas técnicas médicas que lo que tratan es de sustituir el acto de la fecundación, ¿vale? Cuando se forma una nueva vida, se hace tras la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿vale? Y esto en condiciones normales, sin acudir a las técnicas, se hace pues, una relación sexual y esa unión del óvulo que pone la mujer y los espermatozoides se hacen dentro del cuerpo de la mujer. Cuando una mujer o una pareja no puede tener niños o tiene problemas, puede acudir a una técnica, ¿no? A una clínica de reproducción humana asistida, que también se puede decir fecundación in vitro, que es lo más clásico. ¿Es igual? ¿Es idéntico? No, la reproducción humana asistida es el paraguas de todas las técnicas y la fecundación in vitro es una de las 3 que se suelen utilizar. ¿Qué consiste en? Bueno, las 3 es inseminación artificial, que es la más sencilla, luego viene la fecundación in vitro, que es, digamos, la estándar, y luego viene una que se llama ICSI, que se conoce como inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Todo el mundo la conoce como ICSI, son 3. Muy brevemente, ¿qué es cada una? Inseminación artificial es cuando se sacan los espermatozoides del varón, se preparan, se lavan,
y se introducen dentro del cuerpo de la mujer. ¿Qué se preparan, se lavan? ¿Qué es ese proceso? Normalmente se hace porque los espermatozoides hay millones y hay algunos que no están bien y que pueden afectar a los que están bien. Entonces, cuando se lavan y centrifugan es para preparar la muestra, para dejarla en principio lo mejor posible antes de introducirla. Me ha hecho acordar de un famoso cacho, un cuento que hay aquí, sobre el espermatozoide cojo. Ya, algún rato se lo cuento fuera de cámara. Muy bien. Sí. ¿Tú lo has oído? No, también te lo cuento. No. Mira, y al siguiente. La fecundación in vitro es lo estándar que sería. En este caso sí que sacas el óvulo de la mujer, sacas los espermatozoides. En este caso los espermatozoides también se lavan, se centrifugan, se preparan. Y los óvulos no se saca solo uno, ¿verdad? Porque no saldría a cuenta, por decirlo así. Se estimula ováricamente a la mujer. Es muy baja la probabilidad si solo sacas uno. Claro, entonces estimulas y sacas unos 15 o 20 y luego ¿qué haces? Con cada uno de ellos rocías muchos espermatozoides a ver si se da el caso de que alguno fecunda, ¿vale? Y si fecunda, se forma un embrión, durante 4 o 5 días se tiene ese embrión esperando a que se desarrolle in vitro, es decir, fuera, en una placa, ¿no? Y cuando tiene 4, 5 o 6 días, se transfiere al cuerpo de la mujer. Ok. ¿Y la ICSI, que es la última? ICSI sería igual, pero en vez de rociar con espermatozoides a los óvulos, seleccionas tú qué espermatozoide y lo introduces con una inyección dentro del óvulo. O sea, es mucho más forzado, es mucho más violento. Primero porque tú seleccionas al que crees que es el mejor. Porque en condiciones normales gana el mejor. O sea, todos hemos ganado una primera carrera de triatlón, por decirlo así. Porque de millones ha sido solo uno el que ha ganado. Pero en este caso, digamos, se selecciona a ojo, que esto podemos hablar después, al que se considera que es el mejor y se introduce de manera forzada. ¿Vale? Entonces, esta sería la tercera, o sea, inseminación artificial, fecundación in vitro y ICSI, cada cual más invasiva. Otras definiciones. ¿Qué es un gameto? Vale, gameto es lo que llamamos óvulo en el caso de las mujeres y espermatozoide en el caso de los hombres. Son células que tienen, por decirlo así, la mitad de lo necesario para que cuando se unan pueda generarse ahí la vida, ¿no? Una vida en un organismo. ¿Un embrión? Un embrión es el primer estadio de cualquier organismo. ¿Vale? El más, digamos, el primero, cuando un embrión es de una célula, luego 2, 4, 8, es la primera etapa, ¿no?, de todo organismo. ¿Qué es un banco de embriones? Un banco de embriones serían, como hemos dicho, que se estimulan muchos óvulos, ¿vale?, a cada mujer y después se fecundan, ¿vale?, de repente nos encontramos con muchos embriones. Entonces, esos embriones no se pueden transferir todos, ¿vale? Hay que congelar algunos. Entonces, un banco de embriones es aquel lugar donde se almacenan los embriones que han sobrado, ¿vale?, de esos, digamos, procesos, de esos ciclos de tratamiento. Pregunta, ¿los embriones, los espermatozoides o los óvulos pueden ser mantenidos durante mucho tiempo sin afectarse en criopreservación? Vale. En principio se sabe que hay embriones que han nacido de gametos que han estado congelados durante, si no me equivoco, 30 años, ¿vale? Pero es una barbaridad. Hace poco salió una noticia al respecto, ¿no?, que nace un niño pero ya tiene 30 años, por decirlo así. Cierto modo, ¿vale? Lo que pasa es que, aunque no es lo ideal, la realidad es que hay muchos que quedan abandonados por las parejas y no se sabe muy bien qué hacer con ellos. Entonces, se tiene constancia de que parece ser que cuando pasan muchos años cabe la posibilidad, pero también se sabe, ¿no?, y se estima que conforme más avanza el tiempo, más van perdiendo, por decirlo así, ¿no?, su calidad, ¿no?, desde el punto de vista fisiológico, y por eso lo que se está intentando es ver la manera de que no se almacenen y de que se puedan transferir y dejar que continúen su desarrollo lo antes posible. Todas estas categorías están definidas en la ley, no con la claridad ni con la extensión que hace el doctor, pero hay una que a mí me parece inexacta. Disculpe usted la audacia, y ustedes también. Infertilidad. Incapacidad de una persona para lograr un embarazo después de mantener relaciones sexuales regulares sin protección por 12 meses o más. Falta con la misma pareja o con la misma persona. Correcto. Hay una cantidad de casos comprobados en el Ecuador en que una mujer no es fértil con esa pareja. Correcto. La cambia y por cualquier circunstancia, decimos en el Ecuador, no sé si es castizo, se preña, ¿ok? Se queda encinta, se embaraza. O a la inversa, hay hombres que no pueden concebir con determinadas mujeres, o con esa determinada mujer, perdón, cambian y la señora o la mujer se embaraza.
¿No hace falta una definición mejor de infertilidad aquí? Sí, de hecho, si no me equivoco, tendría que revisarlo. Hasta la propia OMS puntualiza que tiene que ser con la misma pareja. Ok. Yo creo que es algo formal. Eso. He trabajado de ayer a hoy que lo entrevisté cualquier cantidad, como habrá notado. Ajá. ¿Ya? Veo que ha hecho los deberes. Eso, usted es culpable que ha dormido poco. Ya entramos entonces en lo sustancial. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es canal 15, de Vito TVO, en DirecTV, que es canal 194, corresponde a Manavisión, en estas dos cableras y todas las demás del país, por RTU. Gracias a eso, 40,000 hogares en promedio se conectan todas las noches, 10,000 más en radios, más. Radio Centro, 101.3 FM, en audio. Los van siguiendo en la cantidad de carros, de noche. Y ahora con toque de queda con mayor razón. Y también en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, es 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, igual frecuencia en Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana, de 8 a 9, en Radio Sucesos, Félix Narváez. Y a las 13 horas, el debate de Centro Digital que hoy estuvo macanudo, solo que misógino, no hubo mujeres. Somos 5 hombres panelistas, todas las mujeres estaban de viaje. Bromas aparte. A mí me interesó averiguar cómo este señor se metió en este tema. Vean cómo nos lo contó. El último in vitro concebido sin información. Ajá. ¿Vale? Entonces el punto es, pues ya hace muchos años, en 2013, una amiga de mi hermana me preguntó, oye, Fran, ¿sabes mucho del embrión temprano? Voy a una clínica de reproducción asistida mañana con mi marido, ¿qué me recomiendas? Y yo no supe qué decirle. Entonces, desde hace 15 años quiero dar respuesta a las personas que se plantean ir a las clínicas y he hecho sobre todo una investigación durante 3 años analizando qué información proporcionan las clínicas de reproducción asistida a sus pacientes. Un análisis con un consorcio, 1,2 millones de euros, algo financiado por la Unión Europea. Y sé, por decirlo así, qué información proporcionan y cuál no proporcionan. Y entonces el libro es justamente para paliar esa desinformación reinante que tiene la población, ¿no?, sobre qué se hace en temas como las tasas de éxito, en temas como los riesgos asociados, temas como la donación de óvulos. Hay muchos temas, ¿no?, que no se explica como se debería de explicar antes de tomar la decisión de ir o no ir. Eso es todo. Ni él ni yo, o por lo menos así lo entiendo, estamos en contra de la reproducción humana asistida. Sí en contra de que se la haga con tanta ligereza como el Ecuador, de que no tenga regulación como el Ecuador, de que haya clínicas que operan con esta especialidad sin ningún estándar conocido y sobre todo de que ustedes, de que los y las interesadas acudan sin la información suficiente. ¿Qué deberían saber primero quienes se interesan entonces, doctor? Bueno, hay una cosa a puntualizar, don Carlos, que ha comentado ahora sin ningún estándar, ¿no? Entonces, me pongo en la piel de los del sector, ¿no?, y dirían enseguida, cumplimos los estándares de las asociaciones científicas internacionales. Pero la cuestión sería, bueno, ¿y quiénes son esas asociaciones científicas? Ellos mismos. Ajá. ¿Me explico? Pues sí parte. Claro, ¿no? Entonces esto es importante porque en principio claro que se siguen unos protocolos establecidos, pero son protocolos que tienen en cuenta lo que el sector considera que hay que tener en cuenta. Valiosa aclaración. ¿Y qué es lo que usted descubrió que no informan, que no tienen en cuenta? Vale, bueno, esto es algo que, aunque es verdad que parece que yo lo descubrí, es algo que los que conocen mínimamente el sector, hasta los propios del sector, saben que es algo que no se está cumpliendo, ¿vale? Por ejemplo. Por ejemplo, tasas de éxito, que es lo más claro, ¿no? Y es lo que más se vende. Han llegado a hablar de que en 9 de cada 10 casos con esto usted se puede quedar encinta. Sí, bueno, no encinta, dicen concretamente 9 de cada 10 consiguen el deseo de ser padre y de ser madre. Peor. Pues claro. Peor. Porque si dijeran encinta, correcto, tendrían razón. Porque okay, muchos, quizás es demasiado exagerado, pero muchos consiguen un embarazo, un test positivo. Pero uno cuando va a las técnicas, cuando va a las clínicas, no quiere un test positivo, quiere un niño en casa.
¿Explico? Y ahí está un poco la trampa. ¿Ya? Es decir, te dicen la posibilidad que tienes de quedarte embarazada sin decirte qué es de quedarte embarazada. Entonces te hablan de un 60, 70, 80, 90%, cuando la posibilidad real de tener un niño nacido puede ser del 1 o 2%. ¿En promedio llega a ser tan baja? En países como Francia, te dan el dato real de todos los éxitos de un año de todo un país. Y a mí eso me parece una buena referencia, porque Claro, no son estimaciones. Francia. ¿No? Y no es, digamos, no son el sector que te da sus números, es un país, un gobierno que te dice. Bueno, con 45 años es entre un 1 y un 2%. Con 40 años es alrededor de un 4 o 5%. Y con 35 es alrededor de un 11, 12, 13%. Ya, pero eso, si fuera solo un espermatozoide con un óvulo fertilizado o fértil o susceptible de ser fertilizado. Pero los indicadores cambian porque usted usó una palabra que a mí me sorprendió y ahora después entendí por qué. Porque se manipulan tanto los unos como los otros. Claro. ¿Qué es ese proceso de manipulación? ¿En qué consiste? Vale, vamos a ver. Para que el óvulo y el espermatozoide estén bien, estén, digamos, en la buena disposición, para que de ahí se genere un embrión sano, o más que sano, que tenga como una buena disposición para el desarrollo, tienen que estar maduros y bien maduros. O sea, tienen que estar en un punto perfecto al que se llega, ¿vale? Entonces, en el ciclo menstrual, en el ciclo de la mujer, hormonal, cuando se dice que ha habido una ovulación, en el momento de la ovulación, es que el óvulo ya está maduro y se ofrece por si acaso llega el espermatozoide y lo fecunda. ¿Vale? Y ahí es que el óvulo está maduro, está bien. Y eso se ha encargado el ciclo menstrual, o sea, el tema, la ovulación, ¿verdad?, en prepararlo. ¿Y cuántos de esos óvulos produce la mujer? Uno. ¿Uno Uno solo? por ciclo, claro. Es muy sabia la naturaleza. ¿Y cuántos de los espermatozoides que genera el hombre tienen la suficiente velocidad, me estoy acordando del chiste, como para llegar salen y captarla? millones y a la meta llegan unos 6, 7, 8, 9, 10. Y de esos solo uno es aceptado por el óvulo. Porque no es que entra el solo en plan ganador, no, no. Se conoce desde hace poquito que hay una especie de selección por parte del óvulo de cuál es el más indicado para entrar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que las técnicas de reproducción asistida manipulan esos procesos de manera intrínseca, es decir, estimulan ováricamente, decíamos, lavan los espermatozoides, y todo eso se sabe que afecta a esa dimensión que se llama epigenética del desarrollo y hace que ese punto de partida no sea el idóneo y el adecuado. Wow, ¿sí ven lo grave que es? Yo le iba a decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no manipular o estimular a la mujer para que hayan más óvulos en esas condiciones y al hombre para que tengan más espermatozoides en posibilidad de llegar? Lo acaba de anticipar. Y eso desarrollaremos al volver, cuando revisemos también qué ocurrió cuando presentaron este libro en España, en el Colegio de Médicos de Madrid. Y escuchemos lo que dijeron dos médicos del doctor Balaguer allí. ¿Él es dominicano? No, es español, es catalán. Y una profesional que se llama Laura Rabinat. Rabinat, Sí. que tiene una característica especial. Ella durante 10 años trabajó en asistencia, en reproducción humana asistida. Y después de ver una serie de cosas, decidió salirse de ahí para empezar a informar mejor. La reproducción asistida, mejor conocida aquí como inseminación in vitro o inseminación artificial, aunque no son exactamente idénticas, requiere de suficiente información técnica de la pareja, o por lo menos de la madre. Así, cumplir un sueño no se volverá una pesadilla. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos hablando de reproducción humana asistida a propósito de una ley que está tramitando la Asamblea y ya va a su segundo debate. Ley que tiene que ser examinada más a fondo, puesto que gracias a consultar opiniones ilustradas como las de nuestro invitado, ha mejorado, cambiado en muchos aspectos, pero hay en otros que a mí en especial, desde lejos, me generan preocupación. Les recuerdo que OnePlus reproduce el programa al día siguiente, a partir de las 6 de la mañana en Canal 14, en esas 4 cableras que ustedes ven allí, mientras que en Zapping es Canal 121. Ecuador en Vivo TV, canal digital, lo sube apenas termina. El otro reprise lo hace también al día siguiente, Alborada 90.3 FM, para Imbabura y Carchi, pero a partir de las 6:30. Y salimos también en todos los medios convencionales y plataformas digitales de Ecotel TV, con especial incidencia en Loja. Cuando se presentó este libro, el último in vitro, vean un resumen de lo que ocurrió en el Colegio de Médicos de Madrid. Desde la neonatología sí tenemos contemplado desde el principio que hay muchos más efectos de salud negativos en estos niños, pero nos interesa mucho analizar estos datos del modo más objetivo, más científico, más sereno posible. Pone sobre la mesa datos y preguntas incómodas que son necesarias para movernos hacia una reproducción asistida más transparente, ética y que ponga en el centro las necesidades de las personas y no los beneficios de la industria reproductiva. Y ahora vamos a lo concreto. Ya ha quedado claro que es una ficción el nivel de éxito que se obtiene y los riesgos que existen de aumentar los niveles de éxito, entre comillas, por algunos de los métodos descritos. El doctor Balaguer se dice que se ha descubierto en estos niños, los que nacen por reproducción humana asistida, una serie de enfermedades. ¿Con qué frecuencia, con qué alta incidencia, qué muestra estudiaron y qué tipo de enfermedades? Vale, desde hace décadas se tiene constancia que si se sabe que los concebidos naturalmente, o sea, la población general tiene un riesgo de determinada enfermedad, un riesgo básico que no preocupa a las autoridades sanitarias porque es el esperable, se sabe que la población concebida in vitro tiene un aumento de riesgo significativo, pero no solo eso, sino preocupante en algunas enfermedades. Eso se sabe. ¿Quién sabe? ¿Cómo saben? Desde hace décadas hay estudios que siguen, monitorizan la salud de los nacidos in vitro. Hay más de 15 millones de nacidos in vitro en todo el mundo. Y hay países que hacen un seguimiento, ¿no?, de algunas de estas poblaciones. Hay estudios que comparan la salud de 130.000 niños nacidos in vitro con 5 millones de concebidos naturalmente. Okay. O sea, hablamos de estudios no de uno aislado, ¿no? A ver, hay un tipo de estudios que se llaman revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿vale? En la, digamos, pirámide de evidencia que se llama, es decir, en el tipo de fuerza de evidencia que tiene artículos, hay algunos que son, digamos, menos fuertes que otros, ¿vale? Ahora, pero eso aplica para Europa. No. Aplica acá también, porque aquí no hay esos estudios, aquí no se monitorea, no se hace seguimiento, debería hacerse, la ley lo plantea. Claro. ¿Por qué lo que pasa allá puede ser replicable acá? Porque las técnicas son las mismas. Okay. Es decir, ahora estamos en un mundo en el que las clínicas están en todas partes, o sea, hay clínicas españolas con sedes aquí, hay, ¿no?, en Latinoamérica. Entonces, digamos que los protocolos son los mismos. Okay. Hablemos de porcentaje promedio de niños nacidos con reproducción humana asistida que tienen enfermedades. Vale, hablamos de desde el 20-30% hasta el 1000% más. Wow. Determinadas enfermedades. Lo habitual, he de decir que sería entre el 50 y el 90%, y en algunas encontramos el 100%, 200%, 300%, en algunos linfomas, por ejemplo, en algunas leucemias. O sea, el promedio va más allá del estándar de una reproducción lograda en condiciones normales. Claro.
Eso es. Si hubiera un aumento del 2, 3, 5%, dirías, en un margen, bueno, pues hay que mirar a ver qué está pasando. Pero cuando hablamos del 20, 30, 40, ya hay que poner un poco de orden. ¿Por qué lo siguen haciendo en Europa? Porque, y esto lo explico con detenimiento en el libro, ¿no? Los artículos y la evidencia científica que muestra estos resultados lo hace de un modo para no generar alarma. Es decir, hay modos de presentar los datos. Voy a poner un ejemplo, que lo explico en el libro, ¿no? Si yo analizo 15 cánceres, ¿no?, en una población muy grande y digo, vamos a ver si hay un aumento de riesgo en estos 15 cánceres. Y me sale 15 cánceres de niños nacidos con reproducción humana asistida. Y comparo esos cánceres en población concebida normal y la incidencia en población concebida in vitro. Y de esos 15 me sale que 14 tienen la misma incidencia. Pero hay uno que tiene un 300% más de incidencia. El resultado de esa investigación lo puedo enfocar de dos modos. Uno, decir, que es lo razonable, cuidado que hay un 300% de aumento de linfomas. ¿Vale? O puedo decir, no hay riesgo general de cáncer, porque si yo hago una media de los 15, ese 300% queda diluido en los 15. Okay. Y entonces, una de las estrategias, hay otras un poco más complejas, pero es presentar resultados de un modo que no genere ningún tipo de alarma, aunque esos datos están ahí publicados. Ya se pueden ustedes imaginar cuál es el interés. Esto tiene una beta comercial. En Ecuador hacer esto cuesta entre $7,000 y $9,000 promedio. Varían, porque todos son tratos privados en clínicas o profesionales privados, lo que no significa que sean descalificados por si acaso. Primera cosa. Y la segunda cosa es aprovechar, abusar, usar el sueño de las parejas o de alguna mujer por tener un hijo. ¿Ya? Y en otros casos, satisfacer su sueño. Aquí estamos permitiéndole cumplir su sueño. Sí, hágalo, sigan. Pero primero estén conscientes de los riesgos e infórmense debidamente. Este caso en el Ecuador, el de Nicola Rothon y Helen Bricknell, según reseña Ecuavisa, fue el que lo puso en el ojo de todos hace pocos años. Nicola Rothon y Helen Bricknell son pareja desde hace 15 años. Son inglesas pero viven en Ecuador y su unión de hecho fue legalmente reconocida en el año 2011. Por inseminación artificial concibieron a su hija Satya, quien actualmente tiene 6 años de edad, pero no han podido inscribirla en el registro civil con el apellido de sus dos madres. En 2012 iniciaron una batalla legal que terminó este martes, con el fallo favorable y de última instancia de la Corte Constitucional, que con el voto de 5 jueces de los 9 que conforman el Pleno, aceptó la acción de protección patrocinada por la Defensoría del Pueblo. Su actual titular, Gina Benavides, celebra la decisión. No es el caso solamente un caso individual, este es un caso que tiene repercusiones y que va efectivamente a convertirse en una herramienta importante para la exigibilidad de derechos. Es un hito para el país, debemos reconocerlo así, y también es un hito para la región. La Corte aún no notifica los detalles de la sentencia. Hasta el momento se sabe que reconoce la vulneración de derechos al haberle negado la nacionalidad ecuatoriana a la niña que nació y vive en el país. Ahora Satya podrá ser inscrita con el apellido de Nicola y Helen. El precedente beneficiará a otros niños en la misma situación, incluido su hermano que tiene 2 años de edad. Pregunta, autor, he revisado someramente la ley y la ley no se opone a que puedan tener un hijo o una hija, 2 mujeres en pareja, ya sean matrimonio o no. Pero ¿qué riesgo constituye traer un embrión de alguien ajeno a ese grupo, a esa pareja? Bueno, un embrión, perdón. Puede que sean las dos cosas, ¿no? Claro. Un embrión y un espermatozoide, ¿cierto? Claro. Entonces, a ver, en estos casos siempre se recurre a un gameto de donante. Es decir, cuando hay 2 mujeres, es obvio que se necesitan espermatozoides y hay que recurrir fuera. Hay que recurrir a donantes de esperma para que se pueda dar esa fecundación. Es decir, esos niños que han nacido, esas niñas que han nacido de esa pareja, tienen un padre biológico, que no aparece ahí por ningún lado, pero lo tienen. ¿Vale? Y ahí hay un problema ético. Pero fíjate más... Por si algún rato el padre quisiera saberlo, o el niño quisiera saber quién es su padre. Es que esto es o qué apellido tiene. Este es uno de los problemas. Hay una preocupación por la identidad, ¿verdad? Porque, ¿no? Por la identidad. Pero si hubiera una preocupación real por la identidad,
se tendría que ver que ya en Europa ha habido asociaciones de hijos e hijas de donantes, como es en este caso, que se han reunido para mostrar, primero, el aumento de riesgo que tienen y que han padecido de trastornos psicológicos, trastornos de la identidad, la necesidad y urgencia que tienen de conocer quién es su padre y madre biológico, hasta tal punto de organizarse en países y a nivel europeo y exigir la abolición del anonimato. Esto por un lado, ¿vale? Por otro lado, yo creo que se tiene que entender bien, y se está viendo un aumento de riesgo en problemas inmunológicos en estos niños. ¿Por qué? Cuando una madre gesta un niño que proviene de sus óvulos, ¿no?, le está reconociendo al menos la mitad del material genético, le resulta familiar al cuerpo de la madre, ¿verdad? Sí. Porque es algo ajeno, pero es algo que es reconocido como propio. Cuando acudes a donantes, ¿no?, en el caso de donantes de óvulos sería el caso, ¿verdad?, esta especie de equilibrio necesario de te reconozco algo, pero no eres de los míos, pero algo sí, ¿no?, es lo que genera, digamos, forma parte de ese desarrollo del embrión, y ahí se ve que hay problemas. A todo esto no significa que usted se oponga a la reproducción humana asistida, sino que es absolutamente partidario de que haya la suficiente información para una decisión responsable. ¿Es así? La pregunta del millón sería si, teniendo toda la información, cabe acudir a las técnicas. Ok. Esa sería la pregunta. Es decir, que una madre, que una mujer o un hombre sepan que el desear tener un niño a través de las técnicas puede generar heridas, puede generar un daño, incluso la muerte a ese hijo que quiere venir a través de esas técnicas y que lo acepten. Habría que preguntar hasta qué punto ese deseo es un deseo, digamos, ¿no?, aceptable. Yo estoy seguro que la decisión va a cambiar. No estoy seguro de en qué sentido, pero la decisión va a cambiar. Se va a postergar, se va a anular, se va a ejecutar mejor, se va a consensuar, en fin. La decisión es de quienes estén frente a ese dilema. Con más de este apasionante tema, volvemos enseguida. La reproducción asistida, mejor conocida aquí como inseminación in vitro o inseminación artificial, aunque no son exactamente idénticas, requiere de suficiente información técnica de la pareja, o por lo menos de la madre. Así, cumplir un sueño no se volverá una pesadilla. ¿Por qué la comisión que propuso reformas al sistema de pensiones al IES no planteó aumentar la edad mínima de jubilación y subir el monto de los aportes? La comisión no lo propuso por dos razones importantes. La primera es que es un irritante. Sí, es políticamente más difícil subir la tasa de aporte que hacer otras reformas en los parámetros. No, perdón, pero eso es terrible. Ustedes al hacer eso entonces procedieron no técnicamente sino políticamente. Pena que sea un irritante. Mira, aquí has venido con cáncer, Carlos. ¿Qué quieres? ¿Una cirugía a fondo que te lo extirpe y te lo saca porque no ha hecho metástasis y saco el tumor? ¿O quieres que vaya con lo uno, que vaya con lo otro y el resultado sea incierto? Ya, lo primero es traumático, pero tiene altas posibilidades de que te cure. Segundo es progresivo, pero son inciertas las posibilidades de que te cure. Permíteme responder con un poco de cuidado a esto. El economista que activó una bomba hace un mes al asegurar que el IES va camino al abismo, sostiene su criterio desde Washington, D.C. Augusto de la Torre. Primera parte de una entrevista veraz. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Fera. Vito TVO Extreme, Canal 15 y 709 HD. Manavisión, Canal 9, Manaví, DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750, AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.
nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí en la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone gran cantidad de hogares de los Estados Unidos, 20.000 aproximadamente, donde sus principales suscriptores son ecuatorianos, también en España, por Ispasat, tengo una cablera de Colombia, otra de Perú, en Galápagos y 22 provincias del Ecuador, en total 23, 5 países de América Latina, en total 148 cableras, y si sigo ustedes ya se saben el resto del discurso. Aquí tenía algo para que comprendan el otro extremo que había hasta hace poco en Costa Rica. Una revisión rápida del caso Artavia Murillo, allá en donde hasta recientemente también era prohibido lo que aquí se permite, la reproducción humana inducida, ¿cómo se llama? Asistida. El caso Artavia Murillo de fecundación in vitro versus Costa Rica está relacionado con la violación de los derechos a la vida privada y familiar, del derecho a fundar una familia y del derecho a la igualdad y no discriminación, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como consecuencia de la prohibición general de practicar la técnica de reproducción asistida de la fecundación in vitro que se daba en Costa Rica. Esta prohibición estaba vigente en Costa Rica desde el año 2000 tras una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las víctimas del caso son 18 personas que no pudieron acceder a la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro en virtud de la prohibición general que existía en Costa Rica desde el 2000 para practicar dicha técnica. Tal prohibición se originó con una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el decreto emitido en 1995 que regulaba dicha técnica de reproducción asistida. No quisiera que ninguna pareja más en este mundo viva lo que mi esposo y yo vivimos. En su sentencia, la Corte Interamericana ordenó diversas medidas de reparación. Primero, el Estado debe adoptar con la mayor celeridad posible las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la fecundación in vitro. Debe entenderse que la fertilización in vitro está autorizada en Costa Rica. El Estado debía regular a la brevedad posible los aspectos que considere necesarios para la implementación de la fecundación in vitro, teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente sentencia. Desde entonces hasta ahora, allá han avanzado más que acá. Estamos recién tratando de igualarnos. Y para eso le pregunto, ¿qué tan importante es valorar la experiencia de Inglaterra, en donde justo por la complejidad de estos procedimientos y los resultados que empiezan a verse, se ha hecho una exigencia muy particular a partir de los 12 años con un niño o niña nacido in vitro? ¿Cuál es y a qué responde? Vale, esto es un caso muy interesante porque una cosa es cómo se planteen las técnicas y qué valoración tenga, y otra cosa es ver con el paso de los años qué ha pasado para ver si hay que mirar hacia atrás y cambiar las cosas. ¿Qué ha pasado en Inglaterra? Bueno, se ha visto que los nacidos de donante, ¿vale? Los nacidos hijos e hijas de donante tienen problemas psicológicos y de identidad en la edad adulta. Entonces, se ha establecido un protocolo psicológico que se plantea en lo público en Inglaterra, ¿vale? O sea, esto ya se está implementando, que está establecido que a la edad de los 12 años, una familia que haya tenido un niño in vitro de donante tiene que comunicarle al niño, que decirle que es in vitro y que es nacido de donante.
hay que buscar a ese madre o a ese padre biológico que donó sus espermatozoides o los óvulos, buscarle y decirle, oiga, mire, tenemos a un niño que usted no sabía, ¿no?, que es suyo, ¿no?, que ya tiene 12 años, entonces le voy a preparar a usted y a su familia, a la familia que usted pueda tener, ¿no?, para hacer una reunión entre la familia, digamos, que ha criado a ese niño, el niño y la familia de los donantes, para que el niño con sus 12 años comprenda bien cuál es su identidad y cuál es la situación. Dos cosas, eso no puede terminar siendo peor, en general rechazo de él a la familia que lo crió o a la madre. Cuando se establecen estos protocolos se hacen porque justamente se ha visto que es algo bueno para paliar y disminuir el trauma que luego aparece cuando es en la edad adulta. No saberlo es peor. Claro, y por eso se hace. O sea, aunque suena un poquitín, porque suena muy como sorprendente, igual es mejor dejar al niño tranquilo, que sea... No, pero es que no puede estar tranquilo porque va a tener un problema serio en la edad adulta. ¿Y qué tal si a la madre, que si fue la donante, se le despiertan sentimientos extraordinarios en ese rato y comienza un pleito legal diciendo, no, biológicamente este es mi hijo, yo lo quiero de vuelta, me arrepiento de haber donado alguna vez un óvulo? Claro. Por este tipo de situaciones, países como Alemania han prohibido la ovodonación. Es decir, este tipo de cosas podrían surgir. Y de hecho, un día leí un libro, alguien que decía, muy listo, y decía, cuando no hay una reacción clara ante un hecho y cabe una cosa o su contraria, significa que eso no está bien. Bueno. Como es este caso. Estábamos hablando de la posibilidad de hacer una segunda parte sobre esto el próximo miércoles. Está en stand-by, según los horarios o compromisos de nuestro invitado, la posibilidad que tiene o la necesidad de que esté en Quito otra vez, viajar de aquí a Bogotá de jueves a sábado. Esto está en stand-by, pero no voy a dejar fuera una cosa fundamental cuando volvamos. Ante todo esto hay una alternativa, que es lo que le llaman el tratamiento restaurativo. Es decir, ¿por qué no se intenta primero, de una manera distinta, con las dos personas que no logran fertilidad en la mujer, una vía para que se lo logre averiguando las causas, en vez de acudir tan rápidamente a la reproducción humana asistida? Con esa respuesta volverá el doctor Francisco Well enseguida. La reproducción asistida, mejor conocida aquí como inseminación in vitro o inseminación artificial, aunque no son exactamente idénticas, requiere de suficiente información técnica de la pareja, o por lo menos de la madre. Así, cumplir un sueño no se volverá una pesadilla. Si la medicación que te están poniendo, te están vendiendo en un spa o en otro lugar, es verdadera o falsa, porque uno como consumidor no sabe. No, claro. Sabes que como médico también se me hace difícil identificarlo. ¿Qué es lo que me ha pasado aquí en la clínica? Vienen pacientes que se han inyectado por meses y bajan 4 libras mensuales, 3 libras mensuales, 2 libras mensuales y no ven mucho efecto. Me pasa mucho con semaglutide, que es este medicamento que se llama Ozempic.
Cuando me traen la droga veo que es una ampollita y esto solo se vende en esta presentación. No existe otra presentación más que la pluma azulita. ¿Okay? Hay de 1 miligramo y hay de menos dosis, pero esa es su presentación. Entonces a veces vienen con unas ampollas y con unas jeringuillas de insulina y claro, como no es la droga aprobada por la FDA o por el laboratorio que ha hecho los estudios por años, entonces obviamente no se sabe lo que se está metiendo el paciente. Se dice que es semaglutide, pero no se sabe. Entonces cuando ya no tienen el sello de aprobación, veo que no es la presentación que ha sido aprobada, entonces ya uno se da cuenta que eso de ahí no sé de dónde lo habrán sacado. A veces se le denomina genéricos, pero puedes darte cuenta que no es el medicamento eficaz o seguro para poder ponerle a un paciente. Eso me ha pasado full veces. Y cuando se le dice al paciente se pone bravísimo porque ya gastó plata, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya pues toca ser sinceros en mi manera de trabajar y recibir a ciertas retaditas aquí en consulta. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que para el Día de la Madre la Lotería Nacional sortea $1 millón. Están a tiempo todavía de comprar sus boletos. El canal 24/7 sube el programa 1 hora antes, decía a las 21 horas de su emisión oficial, es el único autorizado para eso. Y seguimos grabándolo en los estudios de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Le dejé una pregunta planteada y era, ¿por qué no, como primera opción de las parejas o las personas que deseen tener un hijo, acudir a estos que llaman tratamientos restaurativos, que parten diagnosticando la causa de la infertilidad y ahí buscan revertirla? Bueno, esto es muy, muy importante porque la fertilidad es un problema que hay que abordar médicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría pensar, bueno, si la reproducción asistida da todos estos problemas, entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues hay una respuesta médica para esto. Hay una aproximación que se llama medicina restaurativa, que es lo que estabas comentando, que trata de analizar por qué no puedes tener niños. Porque si uno no puede tener niños, puede ser por alguna razón. O sea, es por alguna razón. Pero eso es lógico que sea lo primero que se haga. Por supuesto. ¿Qué no se hace? Claro. Aquí vienen un poco los intereses. Es decir, explico en el libro por qué se deriva con mucha facilidad a las personas a la reproducción asistida sin antes analizar qué puede estar pasando. ¿Por qué se deriva quiénes? Pues los ginecólogos, los médicos. En España, para que te hagas una idea, hay una cosa que se llama incentivos de colaboración por el que el profesional cobra, ¿no?, un dinero, un porcentaje de lo que la persona gaste en la reproducción asistida. Ahí está la respuesta. Claro. Esto es un negocio, sí, y no hay problema en que lo sea siempre y cuando sea legítimo. Las clínicas tienen que estar registradas, sí, y los profesionales también, y procedan según se dice. Y segundo, que intenten lo otro primero. Claro, es que la medicina además restaurativa tiene, primero, una eficacia similar. No es la panacea, pero tiene una eficacia similar. Y hay estudios que muestran que 1 de cada 4 parejas que ha ido al in vitro sin éxito va a la medicina restaurativa y consigue un niño, ¿vale? Bueno. Esto por un lado. Y segundo, es mucho más barato, por eso hay menos negocio también y por eso tampoco interesa mucho, ¿no? Pero es mucho más barato porque a veces es, ¿no?, con una microcirugía, o a veces es una infección que hay que sanar, a veces tiene que ver con el tema hormonal, ¿no? A veces un tratamiento psicológico. Señora, deje de estresarse. Sí. Okay. Tenga relaciones sexuales relajadas con su pareja, no pensando en que esta vez quiero quedarme encinta y de repente, ¡plac!, sucede. Y lo más importante es que, desde mi punto de vista, es que no supone un aumento de riesgo para la salud de tu futuro hijo, porque lo concibes de manera natural. Ese es el más importante. Ya me ve a mí haciendo de psicólogo aquí. Y por eso sería muy importante que los ginecólogos y que el sistema de salud y que la propia ley promoviera esta aproximación que es la que tiene médicamente sentido. Es como si te duele un poco el dedo y te dicen, mira, vamos a cortar la mano. Correcto. No, hombre, no. Primero que te miden el dedo a ver qué está pasando. Qué buen ejemplo. Pero no hay interés en hacerlo para derivar y para, por decirlo así, expandir, ¿no?, la reproducción asistida. Ya está muy claro por qué. Y más claro todavía quién va a pagar principalmente las consecuencias.
el niño o la niña que tanto se quiere. Cuando volvamos, una última reflexión. La reproducción asistida, mejor conocida aquí como inseminación in vitro o inseminación artificial, aunque no son exactamente idénticas, requiere de suficiente información técnica de la pareja, o por lo menos de la madre. Así, cumplir un sueño no se volverá una pesadilla. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Vera a su manera, crítico e independiente. Una última cuestión, me llamó la atención que entre las prohibiciones, de paso, la ley incluye la posibilidad de objeción de conciencia para quienes no estén de acuerdo con esto, médicos especialmente. Está a realizar procedimientos de reproducción humana asistida en niñas y niños adolescentes, ofrecer reconocimientos económicos o de cualquier tipo. Y el C, la gestación subrogada. ¿Qué opina de que prohíba la gestación subrogada? Es decir, donde una mujer que no desea embarazarse presta su vientre para que ahí pongan el óvulo y el espermatozoide, supongo que ya fecundado, y crezca. ¿Por qué prohibirlo? Bueno, a nivel mundial se ha visto que esta práctica tiene infinidad de problemas gravísimos. Por un lado, lleva a la explotación de mujeres vulnerables que cuando ofrecen esos servicios y siempre a compañías internacionales, ¿no?, lo hacen en unas condiciones lamentables. Pero hay una cosa muy importante, el vínculo materno-filial que se crea en esa mujer y en ese, ¿no?, en ese bebé que ha sido gestado, ¿no? O sea, romper ese vínculo genera problemas en todos los niveles. En este sentido, esa prohibición lo único que hace es atender a la evidencia científica y social que ha habido en todos los países en los que se ha hecho en las últimas décadas y, digamos, proteger a Ecuador de convertirse en el paraíso para una mafia que se dedica a explotar a mujeres faltas de recursos y a destrozarles la vida a ellos y a sus hijos. Es decir, el movimiento internacional a este respecto, gente de ideologías de derechas, de izquierdas, gente que está a favor de la reproducción asistida, ¿no?, ve muy claro que es algo que hay que abolir. Voy a dar un último dato a este respecto. En España, con un gobierno de izquierdas y feminista, ¿vale?, ha hecho una ley, una ley muy reciente, en la que define el vientre subrogado como violencia en contra del cuerpo de la mujer. Gracias. Y la ha prohibido. Hasta ahí tenemos que llegar. Yo quisiera más. Es posible que si coordinamos con su horario lo tengamos el próximo miércoles. Me encantará, don Carlos. A mí más. Gracias por toda la claridad y la luz que ha puesto en este tema. Las conclusiones son obvias. Si ustedes quieren tener un hijo o una hija y tienen problemas de fertilidad, desde luego con su pareja, las mujeres, lo primero que tienen que buscar es un tratamiento restaurativo. Es decir, atacar las causas de aquello y ver si por esa vía logran el embarazo. Lo segundo, si tras eso toman la decisión de acudir a la reproducción humana asistida, informarse hasta la saciedad. Y lo tercero, si desisten o insisten y quieren otra alternativa,
nunca se olviden de la adopción. Ahora se han viabilizado más y tecnificado mejor esas posibilidades en el Ecuador. Que este sea un mensaje de orientación para las madres que tienen ese dilema o las mujeres que simplemente lo enfrentan este domingo. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.